Ya estamos grabando. Y me falta poner el foco. Ahí está. Bueno, de vuelta. Buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal el fin de semana? Supongo que para la mitad más contento que para la otra mitad. Más o menos. Alguno capaz entiende la referencia. Vamos a empezar la clase de hoy, como siempre, repasando algunas ideas claves que vimos la clase del viernes. ¿Qué vimos el viernes? Empezamos a ver el tema 2, que trata sobre las 3 P, que son criterios fundamentales de diseño en todo lo que es arquitectura de computadoras, y quizás algunas cosas más. ¿Cuáles son las 3 P? Precio, performance y power, que lo podemos traducir como consumo de energía. En inglés suena mucho más power, digamos. Empezamos a ver la primera P, que es costo, que no es precio, pero es el costo. ¿Cuánto me cuesta realmente hacer los circuitos integrados? Vimos hablar un montón del proceso, pero la conclusión es que el costo es proporcional aproximadamente al cubo del área. Esa es una conclusión importante que es importante que se quede. Por ende, conviene en casi todo momento tratar de hacer que los chips sean lo más chicos posible. ¿Estamos? Ese es uno de los primeros ideas importantes que se tienen que quedar. La otra cosa que vimos es que el factor de escala entre dos procesos distintos es 0,7. Eso permite una reducción de la mitad del área pasando de un proceso al proceso siguiente, porque era 0,7 por 0,7. ¿Se acuerdan? O sea, el mismo chip, el mismo procesador, hecho con una tecnología N y después hecho con la tecnología N más 1, exactamente igual, va a ocupar la mitad del área. Y vimos también que es muy difícil, muy caro realmente usar las tecnologías más modernas. Los que usan 10 nanómetros, 7 nanómetros, 5 nanómetros, sale, ¿cuánto era? 500 millones de dólares, una cosa así. Era muy caro y solamente son muy pocos los que pueden hacer una cosa así. O sea, no es que es cuestión de que se puede, pero cuesta. Y además el costo va creciendo también, parece exponencialmente, entonces hay que tener cuidado con eso. Les comenté un poco sobre la ley de Moore. La ley de Moore fue el motor de la revolución tecnológica que vivimos en los últimos 50 años. La ley de Moore es una ley empírica y es una ley autorrealimentada. O sea, una observación hecha y después la industria funcionó de manera tal de que se cumpla esa ley. Sin embargo, viene desacelerándose en los últimos tiempos. Ya no es tanto lo que fue en la década del 70, 80, 90. A principios del 2000 ya empezó a desacelerarse un poco. Pero esa desaceleración lo que puede servir es para generar nuevas ideas. Nuevas formas de hacer las cosas. Les mostré un par al final de la clase. Uno son los chiplets. La idea es poner varios chips en un mismo empaquetado con la idea de, aunque aumente el área, disminuye el costo, porque son chips chicos. O sea, es una manera de tener más milímetros cuadrados de silicio, pero mejor utilizados, y de esa manera aumentar lo que es performance y disminuir el costo, que son algunas de las cosas que vimos. Y después les mostré al final un enfoque diferente de que era un chip de tamaño de una oblea, es un chip enorme, tamaño de una hoja 4 más o menos, que bueno, tiene otras características, otras cualidades, otra forma de programar, y no sabemos todavía si es muy bueno o un fiasco económico. Dicen que es muy bueno, hay que esperar un poquito más para probarlo. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada?
¿Alguna duda que haya quedado? Sí. Cerrar un poco la idea de costo. Sí. O sea, es proporcional al cubo de su área. Es cuando tenemos en cuenta el feature size. O sea, ¿lo tenés en cuenta en qué sentido? Vos vas a diseñar un chip, suponete que tenga 10 milímetros por 20 milímetros. Entonces vos vas a tener uno de 200 milímetros cuadrados. No te digo cuánto es el costo, ¿estamos? Pero vos sabés que si yo te hago una nueva versión de ese chip, yo le hago alguna mejora, y esa mejora me incrementa a 11 milímetros por 20 milímetros. Entonces pasa a tener 220 milímetros cuadrados. ¿Cuánto se va a incrementar el costo? ¿Se entiende? ¿Entienden toda la pregunta? O sea, lo del área proporcional al cubo es, suponete que vos tenés un chip, vamos a utilizar un poco el pizarrón. Yo tenía entendido que a menor tecnología ya aumenta también más el costo. Claro, pero suponete la misma tecnología. Yo te hago esto. Vos tenés un rectángulo que tiene 10 por 20. ¿No? Eso te da 200 milímetros cuadrados. Después yo digo, le hago una mejora. Le agrego algo para que sea más rápido, no importa. Y lo hago que sea le agrego un centímetro más. Entonces ahora tiene 11 milímetros. Entonces mi nuevo chip va a tener 220 milímetros cuadrados. ¿Cuánto es la relación entre estas dos? ¿Cuánto más grande es la versión mejorada? Un 10%. Un 10% más. Esto es un más 10%. ¿Me siguen todos? ¿Cuánto más caro va a ser? Esto va a ser 1,1 al cubo. ¿Cuánto es 1,1 al cubo? 1,21, 1,3 más o menos. O sea, el costo, voy a poner acá, es un 30% mayor. Aproximadamente. No sé cuánto es 1,1 al cubo. Pero uno que tenga una calculadora rápida. 1,331. 1,330, o sea, 33%. Entonces uno dice, hice una mejora. Ahora es solo un 10% más grande. Pero ese 10% más grande me hace que sea un 33% más caro. Eso es lo importante. O sea, esta relación. Bien, o sea, no necesariamente implica que tenga que... No necesariamente implica. Esto es para el mismo proceso, misma tecnología, mismo procesador, etcétera, etcétera. Vos aumentás un poquito acá, pero te aumenta un montón acá. Esa es la idea. O la podés hacer al revés también. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Seguro? Cuando usted hablaba del chip, cuando decía que reducirlo no implicaba, reducir el área no implicaba que aumente el chip, o eso no terminó de... ¿Cómo? Cuando hablaba de un mismo manchón, puede sí. eso, no implicaría, digamos, que es un peor chip. Y podría ser, o sea, hacerlo más grande al chip, eso sabes que te genera, que te empeore el yield y que te reduzca la cantidad de chips por oblea. Porque vos tenés la oblea de tamaño, es una superficie fija, entonces si vos tenés un chip más grande vas a sacar menos. Todo eso se reduce en que a la larga el costo te aumente. Entonces, por eso, más o menos, la idea es, no importa, no sé cuánto me salía acá, no es ese un dato, pero sé que ahora con la mejora va a ser un 33% más caro. Con una mejora de un 10% nomás, un aumento de un 10% de área. Profe, y también si yo soy capaz de bajarle un 10% de área, me ahorro un 33%. No sé si un 33%, pero sí, por ahí va a andar. El costo va a ser 0,9 al cubo, no es lo mismo, pero por ahí va a andar. Siempre y cuando no modifiquemos el proceso. No, exactamente, manteniendo todo lo demás constante. ¿Alguna otra duda? Fíjense de todas maneras este ejemplo, en la pregunta de Brian,
sirve para dar una pauta de cómo son más o menos las comparativas, las cosas que hacemos nosotros en arquitectura. En general, no me interesa el número duro, el número frío, el número absoluto. O sea, no sé realmente cuánto es el costo de eso. Lo que me interesa es, si yo le hago un cambio, ¿cómo me da el diferencial? ¿Se entiende? O sea, entonces ustedes tienen que evaluar, independientemente de cuánto es el costo, si lo aumentan un tanto por ciento de área, va a aumentar un tanto por ciento de costo, sea cual sea el costo. Siempre son así esas cuestiones de comparativas. ¿Alguna otra pregunta? Esta gráfica es un dibujito que sirve de enganche entre costo y lo que es la segunda P, de performance. ¿Qué es lo que muestra? Muestra los distintos procesos de fabricación acá, desde 1,5 micrómetros hasta 32 nanómetros, o sea que este es bastante viejo, esto será hasta el 2015, 2010, por ahí. Y muestra lo que es acá, otra vez escala logarítmica, la performance relativa. Entonces agarra un procesador acá, le pone 1 como performance relativa y va calculando la performance de cada uno de los procesadores a medida que va avanzando el tiempo y el proceso de fabricación. Y lo que se muestra acá son los puntos azules, que llegan a distinguir, son cuánto mejora en particular por el proceso. Y los puntos rojos son cuánto mejora en total. ¿Se entiende un poco la gráfica? En total, o sea, considerando el proceso y considerando otras mejoras. No solamente del proceso. ¿Qué es lo que se ve acá? Más o menos. Yo me paro de este lado y veo que un procesador de acá tiene más o menos 10.000 veces más rápido que el de acá. A grosso modo. Y que de esas 10.000 veces son 100 por culpa del proceso y 100 más por otras cosas. ¿Ven eso? Entonces, ¿qué significa? Primera conclusión. Disminuir el feature size me aumenta la performance. ¿Por qué? Porque me los hace que los transistores sean más rápidos. ¿Por qué los hace más rápidos? Porque la distancia es más corta. Entonces, por una cuestión de velocidad igual a distancia sobre tiempo, así era, ¿no? Sí. Si la distancia es más corta, la velocidad es más rápida. ¿Estamos? Entonces, al hacerlos más chiquitos a los transistores, los electrones tienen menos distancia que recorrer, los hace un poquito más rápidos. Entonces eso me aumenta la performance. Sin embargo, fíjense que además hay otros factores, que son los factores de arquitectura, vamos a ver, que hacen que no solamente sea la mejora de performance, sea una cuestión tecnológica, sino que hay además buenas ideas que me levantan también la performance. Y los aumentos de performance no son solamente porque los transistores son más rápidos. ¿Me siguen? Entonces, disminuir el feature size hace que los transistores sean más rápidos. Las mejoras tecnológicas contribuyen de igual manera que otro tipo. Nosotros acá vamos a ver, durante el resto de la materia, básicamente, cómo hacemos para hacer esa otra brecha. Porque en tecnología ya han visto muchos transistores, ustedes no nos meten tanto. Y porque son 100 de uno y 100 del otro. O sea, 100 veces por culpa de una causa, 100 veces por culpa de la otra causa. En total, 10.000, más o menos. Sí. Y esto también tiene que ver con lo que dijo de que si se deja de cumplir la ley de Moore hay que ponerse más creativo. Exactamente. Porque uno querría que esa curva siga creciendo. Pero esta de abajo no sabe si va a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo haces para si esta se mantiene? La idea es que esta azulcita por acá va a empezar a ser cada vez más chata, más plana. Y esta
¿qué va a pasar? ¿Va a ser más plana o queremos ser? La idea es que siga creciendo. ¿Por qué? Porque siempre queremos que los juegos anden mejor, que los gráficos se vean más grandes. Antes teníamos HD, después Full HD, después 4K, 8K, Ultra, no sé cuántos K, y ahora, etcétera, etcétera. Siempre vamos a querer más. Comunicaciones 3G, 4G, 5G. Siempre los seres humanos queremos más rápido, más bonito y más barato. ¿Alguna otra pregunta? Y esta gráfica que me sirve de enganche de Feature Size y Performance nos lleva a empezar a hablar de la segunda P. ¿Y qué es Performance? Performance, ¿por qué vamos a poner mucho énfasis en Performance? No solamente ahora, sino que lo que vemos ahora nos va a servir hasta el final del cuatrimestre y espero que les sirva en su vida profesional también. Hacer un análisis de Performance sirve para poder elegir de manera más inteligente. Nos sirve para no caer en las modas del marketing, ni en lo que nos digan los de marketing. Y nos sirven para comprender por qué se hacen diferentes diseños o decisiones de una arquitectura con respecto a la otra. Nos va a permitir responder todas esas preguntas y más. Preguntas como el tipo, me anda lento el juego, necesito comprar una nueva computadora, necesito cambiar el sistema operativo, necesito cambiar una parte de la computadora, ¿cuál parte? ¿Cuánto? ¿Qué factores están de la performance están vinculados al hardware? Etcétera, etcétera. Son cualquier pregunta que tenga que ver con que me ande mejor, que me ande más rápido, tienen que ver con performance. Pero para ver qué es performance, este dibujito no está como dibujito en el libro, está como tabla, pero sirve para que nos pongamos primero de acuerdo de qué estamos hablando cuando yo menciono performance. ¿Estamos? Y ahí ustedes tienen un dibujo en el cual ven, se comparan 4 aviones comerciales. No son 4 aviones comerciales, son 4 aviones. ¿Estamos? Algunos de ellos comerciales, otros de ellos militares. Y se los compara en base a 4 características distintas. Esta es la cantidad de pasajeros que pueden transportar. Fíjense que ahí es mejor el Boeing 747. Esta es la autonomía en millas, o sea, cuántas horas de vuelo puede tener, cuántas millas de vuelo puede tener sin tener que cargar combustible. Ahí el que gana es el Douglas DC. No sé si alguno sabe de aviones, por las dudas. Yo no, pero bueno. Esta es la velocidad crucero, en millas por hora también, que me indica más o menos cuán rápido va de un punto al otro. Y esta es una especie de métrica que combina la velocidad con la capacidad de pasajeros, que me dice a la larga es cuán rápido puedo llevar a un montón de gente. O sea, esto ya es una combinación de las otras dos anteriores, en el sentido de la gente cuánto más rápido se mueve. ¿Se entiende? En promedio. Primera pregunta, ¿se entienden las gráficas? Bueno, ¿cuál tiene mejor performance? No se me ve, pero me estoy riendo. Exactamente. La respuesta correcta es depende. No sé si ya vienen adiestrados o no, pero... ¿Cómo? Bueno, ahí Benjamín viene del libro, pero depende es la respuesta posta en esta materia. O sea, cuando yo hago una pregunta, no siempre, pero la mayoría de las veces depende. Y como yo voy a hacer una pregunta y ustedes me van a preguntar depende, yo le voy a preguntar después depende de qué. Porque no se queden ahí. Pero sí, la respuesta acá es depende. O sea, porque si me quiero ir rápido, tengo que ver este avión o ver este gráfico, estos números. Si en realidad lo que me importa es transportar más pasajeros, tengo que ver el número de arriba. O si me importa una combinación, tengo que ver una combinación. ¿Se entiende? Y las cosas van a tener distintos números según el punto de vista, según qué es lo que queramos analizar. Y no va a haber necesariamente una única respuesta. La respuesta de performance es, depende de qué es lo que estemos tratando de medir. ¿Está clara la idea?
Entonces ahora cuando hablamos de performance, no de aviones, sino de computadoras, ¿qué es lo que queremos medir? Y hay 3 métricas que son fundamentales en lo que es performance de computadoras. Y acá anoten y presten atención porque esto es importante. Las 3 métricas son tiempo, tiempo y tiempo. ¿Estamos? O sea, lo que nos importa es que ande rápido, que el tiempo sea lo menos posible. ¿Está claro? Ahora, ¿a qué me refiero con tiempo? Y hay 2 maneras de medir en cierto modo el tiempo. Una manera es latencia, un término que yo ya vengo más o menos utilizando, que ustedes también podrían haber utilizado, se utiliza mucho en computación. La latencia es tiempo de respuesta. Es cuánto demora un evento, una tarea, desde que empieza hasta que termina. ¿Estamos? La latencia es cuánto tiempo demora mi trabajo, cuánto demora una consulta en una base de datos, cuánto demoro en pagar la cuenta de lo que estoy llevando en el súper. Estamos en hacer la cola y pagar. Todo eso es una latencia. Y el otro aspecto de lo que es tiempo, que es muy importante y que están vinculados, es productividad. Productividad no es latencia, sino productividad es cantidad de tareas por unidad de tiempo. Cantidad de tareas realizadas por unidad de tiempo. O sea, ahí dejo, no me importa cuántas tareas hago, sino me importa una cuestión de tomo un intervalo de tiempo fijo y me fijo y observo en ese intervalo cuántas tareas pueden realizarse, cuántas tareas pueden completarse. La productividad responde a la pregunta de cuántos trabajos se pueden hacer simultáneamente, cuánto es el tiempo de ejecución promedio, porque capaz alguna demore más, alguna demore menos, pero en una hora un cajero puede atender a 7 clientes, ¿se entiende? En promedio. Y ahí vemos cuánto trabajo se efectúa por unidad de tiempo. Las 2 maneras son 2 maneras vinculadas, las vamos a ver mucho durante toda la materia, de cómo medir tiempo. Pero las 2 están relacionadas a lo que es performance y a lo que es tiempo. ¿Está clara la idea? ¿Está clara la diferencia entre latencia y productividad? Veamos si la tienen clara o no. A ver, Brian. Yo tengo una duda con respecto a lo que vimos en el micro. Sí. Supuestamente la latencia era de que se produce la interrupción hasta que es atendida. En este caso es que se empieza a atender. No importa. No importa el detalle puntual. ¿Estamos? O sea, eso después ya irá fino, pero lo importante es latencia, es el tiempo que transcurre desde que empieza el evento hasta que termina. Ya sea termina la espera, termina de ser atendida, no importa. La latencia es el tiempo que transcurre. Y eso es lo importante. Exactamente. Lo que te tiene que quedar claro es, latencia es desde que empiezo hasta que termino. Después vemos qué es terminar, qué es empezar, pero el tiempo que transcurre es lo que se denomina tiempo de respuesta o latencia. Productividad es otra cosa, y esa es la idea que por ahora quiero que se queden claras. A ver, si entienden, si yo tengo una computadora, le cambio el procesador y le pongo un procesador más rápido, ¿qué mejora? ¿Latencia o productividad? Productividad, las dos. A ver, levanten la mano los que dicen latencia. ¿Cuántos son? 3, 6, 10, 12, 14, 18, 22. Levanten la mano los que dicen latencia. 2. ¿Cómo? Yo creo que sí puede ser latencia, porque no especifica núcleos, nada para decir cosas así. Vos ponés un procesador que sea más rápido. Ah, ¿procesador más rápido? Cambiamos el CPU de una máquina por otro más rápido. Latencia, 2 latencias, 4 latencias. Puede ser las dos. Ya ven. Primero 4 votan por latencia. Los que votan por productividad, 2 votan por productividad. Si yo voto las dos opciones, ¿no? Los que votan por las 2 cosas son más. Sí, ganan los que votan por las 2 cosas. Bien ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cambiar.
Poner un procesador más rápido es poner un obrero más rápido. ¿Estamos? Un obrero más rápido va a demorar menos en hacer su tarea. Y a su vez, si yo considero una unidad de tiempo fija, va a poder hacer, si le doy muchas tareas, va a poder hacer más tareas en unidad de tiempo. ¿Estamos? Eso es como que ustedes resuelvan más rápido los prácticos. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, un trabajador más rápido me mejora tanto la productividad como la latencia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un laboratorio como este y agrego una máquina nueva? Sería agregarle un núcleo. Agregar una computadora nueva. Aumentaríamos productividad. Porque podemos hacer más tareas en el mismo tiempo. Si no, la computadora más rápida no aumenta la latencia. También depende de la cantidad de estudiantes, porque podemos aumentar la latencia. A ver, contame un poco más, Tuquina. Tuquina dice que depende de la cantidad de estudiantes. A ver. Si mejora la productividad, si tuviésemos 11 estudiantes y 10 máquinas, tendríamos cierta latencia, y si le agregamos una máquina para cada estudiante. Perfecto. Parece que Tuquina o ha leído el libro, o ha visto los videos del año pasado, o es muy bueno. O es muy bueno. En este caso, esta pregunta, la respuesta que se espera es que mejora productividad. ¿Por qué? Porque no pongo un trabajador más, pongo una estación de trabajo más. ¿Estamos? Entonces se espera que si antes trabajaban 10 personas, ahora van a poder trabajar 11, como me dijo Mateo. Entonces, en la misma unidad de tiempo, antes hacían 10 cosas, ahora van a hacer 11, mejor productividad. Pero cada tarea demora lo mismo en hacerse. ¿Estamos? La diferencia está, eso es productividad, esa es la respuesta que yo esperaba de ustedes. Lo que dice Tuquina tiene razón. Es, ¿qué pasa si vos tenés 10 computadoras y tenés 20 alumnos? O bueno, 11 alumnos, para que sea más claro el ejemplo. Vas a utilizar 10 alumnos de 10 computadoras y va a haber uno que va a quedar esperando. Va a tener que esperar que alguien termine para recién empezar ese, y después, ¿qué es lo que pasa? La latencia total de los 11 alumnos va a ser larga. En cambio, si le pongo una máquina más, ese alumno va a trabajar en paralelo con los otros 10 y va a poder terminar en el tiempo, o sea, la latencia total de los 11 alumnos va a ser más corta. 10 máquinas. Eso en el caso que se considere la espera de... La clave acá pasa por si hay cola de espera. O sea, el chiste es la cantidad de gente que quiere utilizar los recursos con la relación de cuántos recursos hay. ¿Estamos? Entonces eso me va a generar una cola de espera. Si hay mucha cola de espera, entonces agregar un nuevo cajero en el súper me va a reducir la latencia de espera de todos los que están en la cola. ¿Profe? Y sí. En la computadora siempre hay una cola de espera, ¿verdad? Siempre hay más instrucciones que... No es una pregunta fácil de responder, y la idea es que ya vamos a ver un análisis de latencia versus productividad, eso en el tema 13, 14 por ahí, pero la idea es que hay un compromiso. Muchas veces mejorar la productividad te empeora la latencia, mejorar la latencia te empeora la productividad. Entonces vas a buscar un punto medio. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entienden los dos ejemplos? ¿Se entiende la diferencia entre latencia y productividad? Ahora, ¿cuál tiempo nos conviene medir? ¿O cuál medimos realmente? Hay un tiempo que se lo denomina tiempo total. En inglés es elapsed time. En computadores, desde que ustedes aprietan el botón y empiezan a hacer algo hasta que terminan de hacer lo que quieren hacer. Es el tiempo total de que demora la tarea, tiempo de que yo aprieto una tecla hasta que aparece la tecla, tiempo de que hago doble clic y se me abre PowerPoint. Es tiempo total que demora en hacer una tarea. Esto cuenta todo. Accesos a discos, memoria, entrada, salida, etcétera, 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 etcétera. Todos los tiempos. Y normalmente no es bueno para comparar. A veces, en algunos casos, sí sirve, pero en la generalidad no es el mejor tiempo que se usa para comparar. ¿Tienen idea por qué? Porque tiene muchas cosas en medio que no se CPU. Exactamente. Porque como tiene tantas cosas en el medio, acceso a discos, memoria, a veces culpa del usuario, uno se puede demorar porque,
tenía que apretar 2 teclas y me demoré. ¿Se entiende? Entonces, normalmente este tiempo se lo usa solamente en algunos casos particulares, en algunos ejemplos especiales. Y no se suele usar el tiempo total. Entonces, como dice Becker, mejoramos y decimos, no consideramos el tiempo total de la tarea, consideramos solamente lo que es el tiempo de uso del procesador. O sea, cuánto tiempo está la tarea ejecutándose en el procesador. No, ahí ya descartamos lo que es entrada-salida, descartamos el tiempo que sirve para correr otros programas. Y, sin embargo, tampoco es muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es tiempo de usuario y tiempo del sistema. O sea, a veces ustedes tienen su programa, es un printf, y para mostrar algo por pantalla, y si printf es una llamada al sistema operativo. ¿Se acuerdan que hemos visto en las primeras clases? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? En realidad, el programa de ustedes deja de ejecutar, se llama al sistema operativo, el sistema operativo empieza a ejecutar la rutina de printf. Entonces, quiero mostrar una cadena en pantalla, pasame la cadena, listo, muestra el sistema operativo, les muestra por pantalla y le dice, ya está, ya te mostré la rutina por pantalla. Pero ese tiempo a la larga no fue el tiempo que estaban ejecutando ustedes, estaba ejecutándose el sistema operativo para el programa de ustedes, pero no estaba ejecutando estrictamente el tiempo de procesador del programa. ¿Se entiende? Porque estaba ejecutándose rutinas externas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos vamos a centrar el foco? ¿En cuánto demora el tiempo de CPU del programa de usuario? Estrictamente. Ese va a ser el tiempo que queremos medir. Es puntualmente un programa que se ejecuta sin permisos, sin intervención del sistema operativo o con la mínima intervención posible, cuánto tiempo demora. Y ese va a ser el foco que vamos a poner en la materia. Hasta el tema 14, por ahí que vamos a volver a ver entre la salida. Sí. Ya vamos a ver. Aguantame que en media horita te digo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahora, con esta idea, ya tenemos un poco de definición de la idea de lo que es performance. Y yo acá tengo 2 computadoras. Una máquina A corre un determinado programa en 20 segundos. La máquina B corre el mismo programa en 25 segundos. Primera pregunta, ¿cuál es más rápida? La A, fácil. Y ahora la segunda pregunta, ¿cuánto más rápido es la A? 25 sobre 20. Escucho ofertas. ¿Quién da más? 1,25. Lo que dice él. 25 sobre 20. 25%, 20% dijo alguien por ahí. 25 Bardi. sobre 20. 25 sobre 20. A ver, ¿cómo es la definición que usamos nosotros, que vamos a usar de performance? Que no es que la inventé yo, no es que tampoco la inventaron los autores del libro, sino que es la mejor manera de medir performance es de manera relativa. Y nosotros vamos a considerar nuestra primera ecuación importante o nuestra primera idea importante que tiene que quedarse en la cabeza es que la performance es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, ustedes de arriba dijeron la máquina A demora menos tiempo que la B, entonces es más rápida. Ese fue el análisis que hicieron ustedes. Que viene a ser la relación entre esta que está acá. La performance es inversa al tiempo de ejecución. Cuanto más chico es el tiempo de ejecución, más rápido, más alta es la performance. ¿Está claro? Y la segunda ecuación importante tiene que ver con esto. Para comparar las performances, normalmente se hacen comparaciones relativas. Entonces no se dice, fíjense acá, ¿cuánto más rápido es la máquina A que la máquina B? Entonces se compara la performance de A con respecto a la performance de B. Y para hacer esa comparación relativa de performance se hace un cociente. Performance de X sobre performance de Y.
que, como le dijimos antes que la performance es inversamente proporcional al tiempo de ejecución, eso se puede calcular como el tiempo de ejecución de Y sobre el tiempo de ejecución de X. Entonces, en el ejemplo va a ser, si A es más rápida que B, para saber cuánto más rápida tengo que hacer el tiempo de B dividido en el tiempo de A. Sí. En cuestión de performance, ¿qué es la P? El procesador. Se refiere a, el programa, perdón. Este programa en esta máquina. El programa P en la máquina X. Estaba. Porque depende del programa. Este programa en esta máquina demora tanto. En resumen, acá la respuesta es 25 sobre 20, como decía Cascales y Mena. ¿Estamos? O sea que la máquina A es un 25% más rápida, no un 20% más rápido. Ahora, normalmente, cuando ustedes cursan esta materia, cuando meten la pata, la mayoría de las veces que meten la pata es en esa ecuación. Porque la van a ver ahora en el TP1, 2, 3, parcial 1, porque hasta en el último parcial, en la última evaluación, le decís, che, pero ¿cuánto mejor es esto que esto? Y tienen que hacer esa comparación y normalmente meten la pata. ¿Por qué? Porque si ahora yo se las digo, ustedes me creen y dicen, ah, sí, suena lógico, creíble. Pero cuando tienen que hacer cálculos, van a ver que es bastante contraintuitivo. Y uno tiende a pensar que esa máquina, la máquina E es un 20%, porque dice son 5 de 25, es un 20%. Y no, es al revés, es 5 de 20. Porque lo importante es la referencia. Primero, o sea, cuando yo digo, ¿cuánto comparo la máquina A con respecto a la máquina B? Tengo que hacer performance de A sobre performance de B y el tiempo es inverso, entonces me lleva tiempo de B sobre tiempo de A. Me queda el rápido abajo en la ecuación. Y eso les garantizo que van a meter la pata. Cuando estén apurados, porque se les acaba el tiempo, ponen cualquier cociente. Entonces, si fuera B de A, sería al revés la ecuación. Si fuera cuánto más rápido es B que A, sería al revés la ecuación, pero los tiempos, te quedaría semánticamente rara la pregunta. Porque vos sabés que no es más rápido B, digamos. Sí, digamos. Para no hacer la fórmula. ¿Cómo, perdón? Sí, pero ahí me dice Fausto, bueno, la pregunta sería, ¿cuánto menos rápido es B que A? ¿Cuánto menos performance tiene B que A? Y eso es raro, digamos, o sea, porque en general uno no pregunta cuánto más lento es. ¿Estamos? Ahí ya el 100% tenemos que meter la diferencia. Claro, o sea, este cociente normalmente debería ser mayor que 1. Si este cociente por algún motivo les da menor que 1, significa que la opción que ustedes quieren comparar no es más rápida. Y lo que tendrían que hacer es comparar la otra con respecto a esa. O que la mejora que ustedes quieren hacer no es una mejora, es un empeoramiento, digamos. Claro, ustedes tienen una idea, a mí se me ocurre una idea para mejorar el procesador. Hago esto, no da menor que 1, no era buena la idea. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Ahora vamos a seguir ajustando un poquito más el tema del performance. Vamos a hablar de lo que es los ciclos del reloj, lo que es la frecuencia. Normalmente todos estos circuitos de hardware tienen un reloj que los gobierna, porque son circuitos sincrónicos. Eso lo deberían haber visto en diseño lógico. ¿Puede ser? Normalmente el ciclo del reloj se lo denomina T. Y es un tiempo entre la duración entre dos pulsos, entre dos flancos, en realidad. Dos flancos iguales, dos flancos de subida, dos flancos de bajada. Y la duración del periodo T se mide en segundos. Entonces normalmente se pone segundos sobre ciclo porque ese es un ciclo, demora tantos segundos.
La frecuencia es la inversa del periodo. ¿Estamos? Entonces uno hace frecuencia 1 sobre t y frecuencia se mide en hertz, que hertz es ciclos por segundo. ¿Vamos bien hasta acá? Todo el mundo entiende esta parte. Perfecto. Entonces, por ejemplo, un reloj de 2 GHz tiene un tiempo de ciclo de 0,5 nanosegundos. Fíjense que acá no hablamos o sea, acá las magnitudes son altas. Gigahertz es 10 a la 9, 10 a la 9 Hz, entonces nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos. ¿Está claro? Ahora, si ustedes tienen dos procesadores con la misma frecuencia del reloj, por ejemplo, se podría, en vez de hablar de tiempo de ejecución en segundos, se puede directamente hablar de cuántos ciclos demora cada programa, que es algo que han visto un poco en sistemas con micro. O sea, independizaban la variable tiempo y decían, esto me demora 12t, 6t, 100t. ¿Se acuerdan? Que eso es, mi programa demoraba tantos ciclos. Y en realidad después, bueno, tengo que multiplicar por cuánto demora el periodo y de ahí obtengo la duración en segundos. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces hasta ahí esta ecuación me dice que no, o sea, lo podemos medir al tiempo de ejecución en segundos, pero también si sabemos cuánto es la frecuencia y cuánto es la duración del periodo, lo podemos medir en ciclos. ¿Cuántos ciclos de ejecución demora mi programa? A ver, otra preguntita. Tengo un programa que demora 10 segundos en ejecutarse en una computadora A con una frecuencia de 2 GHz. Y a la vez quiero hacer una computadora B. La computadora B quiero que el programa demore 6 segundos en ejecutarse. Lamentablemente, cuando hago la computadora B, la cantidad de ciclos necesarios va a ser incrementada en un 20%. O sea, el programa, que es el mismo programa, para ejecutarse en la computadora B, necesita un 20% más de ciclos. La pregunta es, ¿qué frecuencia deberá tener la computadora B para poder ejecutar ese programa en ese tiempo? ¿Se entiende? Ahí normalmente diría, ¿alguien quiere pasar el pizarrón a hacer? A ver, ¿por qué? Son 10 segundos y 2 gigas, son 20 gigas exclusivamente. O sea, 20 gigas. Ciclo. Ajá. Y se suma un 20%, sería 24 gigas de instrucción total. Y si dividir 24 en 6, Becker se juega 4 y dio una explicación. Primera pregunta, ¿entendieron la explicación de Becker? Más o menos. Yo digo lo mismo, pero de otra manera. A ver, ¿cuál es la otra manera? Igual bien, Becker. Yo lo que digo es, si yo tengo un 20% extra, yo lo pienso de la siguiente manera. Tengo 10 segundos igual a una cantidad X de instrucciones por una velocidad de 2 GB. Y lo que digo es que entonces, en el otro caso, llamémoslo I, porque tiene un 20% extra, I igual a 1,2 por X. Entonces lo que digo es 6 segundos igual a 1,2x por una velocidad desconocida, z. Y lo que digo es paso dividiendo el 1,2, que sería 6 dividido 1,2, que es 5 segundos, y me queda que 5 segundos es igual a x por z. Y después, bueno, es decir, las dos ecuaciones son iguales y obtengo que es el doble de la velocidad. O sea, z es igual al doble de los 2 gigas. Está bien. Y me da 4. Es otra manera de hacer lo mismo que ha hecho Becker. Por las dudas, vamos para... A ver. Sí. Me está empezando a gustar esto del pizarrón, cambiar la cámara. ¿Está grabando, profe? Por supuesto. Los dos han dicho lo mismo de manera totalmente distinta, que en sus cabezas ellos lo ven clarísimo, no sé si los demás lo han visto, pero los dos son correctos. ¿No?
Lo que sí los dos han cometido un pequeñísimo error sutil, que yo me he dado cuenta, ellos no, que es, los dos han mencionado instrucciones, porque en su cabeza todavía son instrucciones, y está bien, ¿estamos? Pero en realidad la palabra que deberían haber usado son ciclos, ¿estamos? Porque lo que estábamos viendo son cuántos ciclos. La idea es que ustedes tienen el primer programa, o sea, la ecuación es tiempo de A es igual a ciclos de A por T de A. Esa es la ecuación que habíamos visto, pero ahí. ¿Estamos? Tiempo de ejecución, ciclos por programa, segundos por ciclo. Entonces ustedes tienen que, estos son 10 segundos, estos son ciclos de A, y el periodo saben que es 0,5 nanosegundos. Por otro lado, ustedes tienen que, les dice el enunciado, los ciclos de B son un 20% más que los ciclos de A. Eso dice el enunciado. Y les dice que también el enunciado les dice que el tiempo que ustedes quieren de B sea 6 segundos. Les pregunta cuánto es la incógnita T de B, o sea, el periodo de B, o lo mismo la frecuencia de B. Ese es el planteo. ¿Siguen todo el planteo? ¿Qué es lo que han hecho de distintas maneras Benjamín y Agustín? De acá despejan ciclos de A. Fácil. No importa cuánto es el número. Una vez que tienen ciclo de A, calculan ciclo de B. ¿Estamos? Y una vez que tienen ciclo de B y T de B, utilizan esta misma ecuación y obtienen el periodo de B. Que a la larga, la idea es que esto demora 0,25 nanosegundos y la frecuencia de B es 4 GHz. Si quieren, háganlo después, digamos, pero la respuesta es correcta. Y los pasos están, o sea, de vuelta. De esta primera ecuación, se aplican la ecuación para despejar ciclos de A. Aplican esta para obtener ciclos de B, y con estas dos obtienen T de B, el periodo de B. ¿Está claro para todos? Perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos esta ecuación, la vamos a desmenuzar un poquito más. ¿Por qué? El tiempo de ejecución es tiempo de ejecución, cantidad de ciclos por programa, 100t, multiplicado por la duración de t. Pero ahora, este término ciclos por programa, lo podemos a su vez separar en dos. Lo podemos descomponer en cuántas instrucciones tiene el programa, con la duración promedio en ciclos, cuántos ciclos me demoro en promedio por cada instrucción. Y ojo en este sentido, o sea, acá digo, demoraba 100 ciclos. Bueno, ¿qué quiere decir 100 ciclos? Bueno, supongamos que tengo 100 instrucciones que demoran un ciclo, o 50 instrucciones que demoran 2 ciclos. ¿Estamos? Entonces, en total yo voy a demorar 100 ciclos. Pero ahora voy a tener 50 instrucciones que en promedio demoran 2 ciclos cada uno. Esa cuenta de instrucciones, esa cantidad de instrucciones es dinámica. ¿Qué quiere decir que sea dinámica? Que si ustedes hacen un lazo de 5 instrucciones que se ejecuta 20 veces, no tienen 5 instrucciones, tienen 100. ¿Se entiende? Porque ejecutan 100 instrucciones. Está claro, ustedes escriben 100, pero las que el procesador ejecuta escriben 5, perdón, en el lazo, pero las que el procesador ejecuta son 100. Cuando hablo de cantidad de instrucciones son que el procesador ejecuta, no que ustedes escriben en su código. Siempre el total. Porque estamos viendo desde el punto de vista del procesador, no del programador que escribe. Entonces, si descomponemos esto, podemos reescribir que el tiempo de ejecución de un programa en segundos es la cantidad de instrucciones
que tiene ese programa dinámicamente, o sea que se ejecutan, por la cantidad de ciclos que demora cada instrucción en promedio, multiplicado por la duración del periodo en segundos. Y eso se reescribe así. El tiempo de ejecución es cantidad de instrucciones por CPI. CPI es ciclos promedio por instrucción, multiplicado por T. Y esa es la ecuación fundamental número 1 de arquitectura de computadoras. Que la tienen que saber de memoria. Es fácil, ¿sí? Multiplicar 3 variables. Esta variable, CPI, que es la más rara de las 3, va a ser una variable muy útil, que la vamos a trabajar mucho, porque nos da mucha información sobre el set de instrucciones de la máquina, la implementación de esa máquina, cuán bien anda, cuán bien está hecha, y sobre el programa. Sobre todo eso nos va a dar una pauta, esa variable CPI. Ahí la tienen. Cantidad de instrucciones. Es cantidad. Lo podemos ver puesto como I también, digamos. Fíjense acá la tienen de vuelta la ecuación. Cantidad de instrucciones en el programa, ciclos promedio por instrucción, duración en segundos del ciclo. ¿Y eso de qué depende? Cuando uno modifica el algoritmo, modifica un programa, seguramente cambia la cantidad de instrucciones. Posiblemente cambie el CPI. ¿Por qué? Porque depende de las instrucciones que uno usa, a veces. Hay instrucciones que demoran más, hay instrucciones que demoran menos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una multiplicación, supongamos, ustedes saben que pueden hacer una multiplicación como, un simple producto de dos cosas, o pueden hacer como, si no tienen una instrucción de multiplicación en el procesador, pueden hacer un lazo con muchas sumas sucesivas. El lazo va a ser muchas instrucciones rápidas. La multiplicación va a ser una instrucción más lenta. Entonces, va a cambiar, depende del algoritmo que ustedes usen, va a cambiar si van a hacer seguramente la cantidad de instrucciones y probablemente el CPI también. El lenguaje de programación, o sea, si ustedes en qué lenguaje escriben, afecta también, junto con el compilador y con un montón de cosas, la cantidad de instrucciones y también afecta el CPI. ¿Por qué? Porque hay compiladores que uno los puede optimizar para usar ciertas instrucciones o no usar ciertas instrucciones más rápido. Bueno, ahí está el compilador. Ahí está la arquitectura de set de instrucciones. Sí. ¿Está conformado el compilador? ¿Qué es lo que hace? El compilador es el que te traduce del lenguaje de alto nivel a lenguaje assembler. Entonces, cuando hace la traducción, puede decir, no, esto no lo uso, esto lo pongo acá, esto lo acomodo de esta otra manera, y te cambia la cantidad de instrucciones y te puede cambiar el CPI también. El ISO, o sea, la arquitectura de esas instrucciones, o sea, cómo es el procesador por dentro, también influye en la cantidad de instrucciones y en el CPI. La organización del hardware, cómo acomodo el camino de datos para que eso funcione, influye en el CPI y en la frecuencia. Estamos ahí ya no en la cantidad de instrucciones. La tecnología me influye en el periodo, en la frecuencia. ¿Por qué sin el CPI la organización total? ¿Por qué la organización del hardware mejora el CPI? Y por lo que estás viendo en el práctico cero, si yo te agrego un bus al SRC1, va a hacer que la misma instrucción demore menos ciclos. ¿Qué es lo que cambiaste? La organización. No cambiaste la frecuencia, nada, agregaste un bus. Y haces que en vez de demorar 6T, demore 5. La instrucción es la misma. Es buenísima la pregunta de Brian. Y es buenísima la respuesta también, porque justo están viendo las cosas esas. Es un buen timing, digamos. ¿Está clara? Estos son, fíjense,
¿Qué es lo que les quiero mostrar con esta diapositiva? Que hay distintos factores que influyen en distintas partes de la ecuación. Entonces, si yo mejoro la tecnología, va a cambiar el tiempo de ejecución. ¿Pero por qué? Porque me cambió el periodo. Si yo cambio el procesador, por ejemplo, tengo estas, me puede modificar el tiempo de ejecución, ¿pero por qué? Porque el set de instrucciones me modifica estos dos y la organización del hardware me modifica estos dos. Entonces, depende qué es lo que cambie, va a ser qué parte de la ecuación me afecta y qué parte de la ecuación sigue como estaba. ¿Alguna pregunta? A ver qué sigue. ¿Quieren que hagamos un recreo ya? ¿O quiero que hagamos un ejemplo y el recreo? Ejemplo de los que se están durmiendo más atrás. ¿Qué quieren? ¿Hacemos el ejemplo? Hagamos el ejemplo. Supongamos que tenemos de vuelta. No he vuelto a poner mal ahí. Supongamos que tenemos dos implementaciones distintas de un mismo ISA. Acá, imagínense los Cortex, por ejemplo, de ARM. Tienen un Cortex M4 y un Cortex M0. Los dos tienen el mismo lenguaje ensamblador, ejecutan las mismas instrucciones, pero lo hacen de distinta manera. O imagínense el SRC de un bus y el SRC con 2 bases o 3 bases. ¿No? Son dos implementaciones distintas de un mismo set de instrucciones. ¿Cuál de las siguientes variables serán siempre idénticas? ¿La frecuencia del reloj, el CPI, el tiempo de ejecución o el número de instrucciones? La frecuencia va a ser siempre igual. ¿Por qué? ¿Cómo? La frecuencia puede cambiar de una máquina a otra. No tiene por qué ser igual. O sea, que sean de un mismo ISA, no tiene por qué ser igual. De hecho, fíjense, es lo más común para ustedes cuando ustedes compran un Ryzen o un procesador de Intel, el 10873K. ¿Y este qué frecuencia tiene? Este está a 3.2 GHz. Y otro se compra el mismo micro, pero con 2 numeritos menos, que trabaja a 3 GHz. Tienen distintas frecuencias, son el mismo micro que ejecutan las mismas instrucciones, pero uno sería 200 pesos más barato y tiene un poquito 0,2 GB menos. Es bastante común. O sea, la frecuencia normalmente cambia. ¿Estamos? Que sean el mismo ISA no implica que tengan la misma frecuencia. Que sea el mismo ISA implica que tengan el mismo CPI. No, porque puede cambiar la organización interna. Como les dije recién, imagínense el SRC. Ustedes tienen las mismas instrucciones, pero si le agregan un bus, va a andar más rápido. Son las mismas instrucciones. ¿El tiempo de ejecución va a ser el mismo? No. ¿La cantidad de instrucciones va a ser la misma? Es así. Porque es el mismo programa, que no dice en ningún lado, sí dice mismo programa, mismo ISA, entonces el compilador de otra parte va a generar las mismas instrucciones. Entonces la cantidad de instrucciones va a ser igual, el CPI no, el periodo tampoco. Y por ende el tiempo de ejecución no tiene por qué ser igual. Entonces, supongamos que, dado un programa, tenemos una máquina A que tiene un ciclo de reloj de 10 nanosegundos y un CPI de 2. Una máquina B que tiene un ciclo de reloj de 20 nanosegundos y un CPI de 1,2. Las dos máquinas funcionan con el mismo compilador, tienen el mismo programa. ¿Cuál máquina es más rápida? ¿Y por cuánto? ¿Qué implica que tenga el mismo compilador? Que la cantidad de instrucciones generadas es la misma. ¿Alguien se anima?
¿Alguien se anima a dictarme? La cantidad de uno sería 10 por 2 por un número que digamos 1, mientras que la del B sería 20 por 1,2. Si lo hacemos relativo, será que la A es más rápido. Lo que me dice Mauricio es que yo tengo que calcular el tiempo de ejecución de la máquina A. El tiempo de ejecución es la cantidad de instrucciones de la máquina A por el CPI de la máquina A por la duración del periodo de la máquina A. Esa es la ecuación que vimos recién, que yo le dije la ecuación fundamental número 1. ¿Cuánto es esto? No sé. Lo dejamos como incógnita. ¿Cuánto es el CPI? 2. Y el tiempo de ejecución, 10. Y ahora, para la máquina B, va a ser las instrucciones de B multiplicado por el CPI de B multiplicado por el periodo de B. Esto tampoco lo sé cuánto es. Esto sé que es 1,2 y esto sé que es 20. ¿Así es? Si hacemos Sí. tiempo de A sobre tiempo de B y tomamos que A y B sean iguales. Entonces lo que dice Mauricio, la clave es que acá, como son mismo ISA y mismo compilador, asumimos que I de A es igual, o sea, la cantidad de instrucciones de A es la cantidad de instrucciones de B. Entonces, a ojo, ¿cuál es más rápido? Porque la 20. Entonces, si la A es más rápida, yo quiero saber cuánto más rápida es la performance de A que la performance de B, yo tengo que hacer la ejecución tiempo de B sobre tiempo de A. Y eso me lleva a las instrucciones de B por 1,2 por 20 sobre las instrucciones de A por 2 por 10. Cancelo esto y me queda 1,2. Entonces, la máquina A es más rápida que la máquina B un 20%. ¿Se entiende? ¿Seguros? Fíjense, ¿qué es lo importante acá? Primero, la ecuación de tiempo de ejecución. I por CPI por T. Segundo, ver los datos que tenemos y ver qué dice las dos máquinas funcionan con el mismo compilador. Mismo ISA me asegura que la cantidad de instrucciones es la misma para las dos máquinas. Entonces ahí hacen esto, les permite simplificar acá. Les permite hacer la ecuación con una incógnita, la simplifican después. Y pueden comparar las dos máquinas, sin meter la pata, por supuesto. ¿Alguna pregunta? ¿Hacemos el recreo ahora? ¿Ahora sí? Listo. Bueno, retomamos la clase recordando un poquito el cronograma cercano. Tengo que hacer foco. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. Yo lo hago por las dos. Está muy bien. Hoy seguimos con tema 2. El miércoles, recuerden, a las 8 de la mañana, la evaluación de prerequisitos. Después de la evaluación, como demorar una hora, de 8 a 9, a las 9 vamos a tener una horita de clase, más o menos, donde vamos a seguir viendo un poco el tema 2. Durante el miércoles se va a publicar
el enunciado de la guía del práctico 1, que se rinde la semana que viene. El práctico 1 es temas 1 y 2. Y en teoría ya el viernes ya sí terminaremos el tema 2, capaz que lo terminamos el miércoles, un poco difícil, pero... Y el viernes empezaremos también el tema 3. ¿Alguna pregunta? Sí. Creería que no. Creería que ya es papel y lápiz a la vieja usanza. Escrito, sí. Muy siglo XX, digamos, pero... creería que va a ser acá. Pero eso a las 8 menos 10, vemos que aula está desocupada y si nos podemos meter en algún lado. Sí. Yo quería consultar el tema de formato, porque me explicó que tenía que tener un formato. ¿Podemos traer ya hecho el formato? No, porque creo que te van a dar las hojas. Nosotros repartimos las hojas y ustedes ponen ahí el nombre y todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No me acuerdo en este momento, pero después me fijo. No lo hemos publicado, no les pasé el link por Discord. Después, si querés, quédate, me fijo, 2 segundos te respondo. Y si no te respondo, háganme acordar que les pases por Discord el link al cronograma. Tenemos una planilla compartida en Drive. Entonces ahí ustedes pueden ver todas las clases que me olvidé de pasar la semana pasada. ¿Alguna otra pregunta sobre CPI? Ahora, si seguimos analizando un poquito más CPI habíamos visto que era en la ecuación, voy a copiar acá, T igual I por CPI por el periodo. Si despejamos CPI, queda, ¿cómo queda? Como T sobre tiempo de ejecución dividido I por T. Y ahí lo que me dice es que tiempo de ejecución dividido el periodo es la cantidad de ciclos. Ciclos totales. Sobre la cantidad de instrucciones totales. O sea, demoro 100 ciclos en ejecutar 50 instrucciones. ¿Estamos? Ahora, considerando que el tiempo de ejecución es la suma de los tiempos de todas las instrucciones, uno puede llegar a reescribir esto y decir que el CPI total es la sumatoria del CPI de cada instrucción multiplicado por una frecuencia relativa de cada instrucción. O sea, tengo tantas instrucciones de tal tipo en tal porcentaje. ¿Se entiende? O sea, acá sería ciclo. Por ejemplo, las instrucciones aritméticas, por ejemplo, son un 20% del total y esas demoran un ciclo en ejecutarse. Si yo tengo así una mezcla de CPI sub I, es la cantidad de ciclos de la instrucción sub I. Y F vendría a ser una frecuencia relativa de la instrucción sub I, o sea, cuántas veces aparece esa instrucción en el total de instrucciones. Eso es una forma de reescribir la ecuación y nos permite conocer lo que se llama como mezcla de instrucciones de un programa. Para no ir instrucción por instrucción, sino decir, las agrupamos de algún modo las instrucciones y me permite tener una idea rápida de cómo es la mezcla de las instrucciones de un programa. Y eso nos permite a su vez analizar realmente dónde se puede estar consumiendo más tiempo en la ejecución de un programa en un procesador. Para entender esto,
Vamos a ver un ejemplo. Y en el ejemplo, ¿qué tenemos acá? Fíjense esa tabla. Lo primero que me muestra la tabla en la primera columna son todas las instrucciones que ejecuta el procesador agrupados en 4 tipos. ¿No? Pueden ser instrucciones aritméticas o lógicas, instrucciones de carga de datos de memoria, load, instrucciones de guardado de la información en memoria, una instrucción store, e instrucciones de salto. Son más o menos, ustedes ya los tipos las han visto. ¿Estamos? Un add, un LDR, un STR, un branch cualquiera. Ahora, cuando yo ejecuto un programa determinado, ese programa tiene esta mezcla de instrucciones. Eso me da la frecuencia relativa. Entonces me dice que de la cantidad total dinámica de instrucciones, recuerden, no es cantidad de instrucciones que ustedes escriben en el código, sino cuántas se ejecutan. De la cantidad total de instrucciones que se ejecutan, el 50% son instrucciones aritméticas. El 20% son instrucciones load, el 10% son instrucciones de store y el 20% restante son instrucciones de salto. ¿Se entiende hasta ahí? Observación importante número 1. Esto tiene que sumar 100%. Porque son las que se ejecutan, como las separo. ¿No? Pero no puede ser ni más ni menos que el 100%. Luego yo les doy lo que son los ciclos, el CPI sub i, este. Entonces digo que las instrucciones, yo sé que en este procesador las instrucciones aritméticas lógicas se ejecutan en un ciclo, supongamos. Y todas las demás se ejecutan en 2. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es el dato que les da. La pregunta es, ¿cuánto es el CPI promedio? Entonces ustedes podrían ejecutar el programa, ver la cantidad total de ciclos, conocer la cantidad de instrucciones, pero fíjense que yo no sé la cantidad de instrucciones acá, ni sé la cantidad, ni cuánto tiempo demora, pero yo igual puedo calcular el CPI promedio, porque sé el CPI de cada instrucción y sé cómo está compuesta la mezcla de instrucciones, o sea, sé la frecuencia relativa de cada tipo de instrucción. Entonces lo que hago es, utilizo esta sumatoria. Ahí la tercera columna es este producto, que simplemente lo que es esto por esto. Entonces, 0,5 por 1, 0,5, 0,2 por 2, 0,4, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Y cómo sería después el CPI promedio general? La suma de todo eso. O sea, sumar los valores de esta columna. Que eso me da 1,5. Entonces ustedes, sin saber cuántas instrucciones se ejecutan, porque en ningún lado dice la cantidad de instrucciones, sin saber cuánto tiempo demora, pero sabiendo la mezcla de instrucciones y sabiendo los CPI de cada instrucción individual, ustedes ya pueden obtener el CPI promedio que va a tener ese programa en esa máquina. Solamente el CPI promedio. ¿Se entiende? Y ahora, fíjense esta última columna adicional, que es lo que decía la diapositiva anterior. Esa columna adicional es un porcentaje de tiempo, le puse de nombre, y me representa cuánto es cada uno de estos valores sobre el total. O sea, de mi CPI total, que es 1,5, las instrucciones aritméticas aportan 0,5. Entonces aportan un 0,5 dividido 1,5 es un 33%. Así hago lo mismo con todas y obtengo estos porcentajes. Nota, observación número 2, eso también suma 100%, o debería. ¿No? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve que yo, por más que tenga un CPI de 1,5, fíjense, ¿cuál es mi mayor componente, mi componente más grande de esa sumatoria? Son las instrucciones aritméticas, que es el 33%, es el valor más grande. Entonces significa que si yo hago un ajuste en las instrucciones aritméticas, si yo hago un pequeño ajuste en las instrucciones aritméticas, puedo tener
un ajuste, un impacto más grande en el CPI. O sea, si yo puedo bajar, supongamos, las aritméticas, supongamos que yo las puedo bajar un 10%, a 0,9. Va a ser mucho más importante bajar las aritméticas un 10% que los branch un 10%. ¿Se entiende? O que los store un 10%. ¿Por qué? Porque estas son las que tienen más impacto en el CPI, las que estoy utilizando más. ¿Por qué? Porque son las que más tengo. Porque a pesar de que tienen un CPI más bajo, son las que más uso. Entonces las uso mucho y a la larga eso hace que tengan un impacto mayor en el CPI promedio. ¿Me explico? ¿Seguro? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, un ranking a partir de la última columna, y puedo tener una prioridad de dónde me conviene empezar a mejorar. Si yo quiero mejorar algo, en ese ejemplo me conviene empezar a mejorar las instrucciones aritmético-lógicas. Sí. ¿Qué consistiría hacer el ajuste de la operación aritmético-lógica? Y bueno, podría, por ejemplo, poner otra ALU en paralelo. O sea, el camino de datos, le pongo otra ALU y hago dos sumas en un solo ciclo, suponete. O sea, se me disminuiría la frecuencia. O seguiría teniendo la misma frecuencia. Seguiría teniendo la misma frecuencia. Vos en un mismo ciclo podés hacer más operaciones aritméticas. O hacer una ALU una instrucción con un ALU doble, alguna cosa rara. Una instrucción que te haga dos sumas. En cambio no se vería reflejado en la tabla, por decir, finalmente. Exactamente, exactamente. Pero ¿cómo se podría bajar a menos de un ciclo? Tenemos todo en la materia para verlo. O sea, ya un ciclo parece demasiado óptimo, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo que vamos a ir trabajando mucho sobre ese CPI para tratar de bajarlo lo más posible un ciclo y en realidad después vamos a tratar de hacerlo menos de un ciclo. No alcanza a entender si es que habría que aumentar la frecuencia para que sea. No, porque si vos aumentás la frecuencia, haces más chico el periodo. Pero vas a seguir teniendo un ciclo, que tu ciclo va a ser más corto, pero vas a seguir teniendo un ciclo. No pasa por la frecuencia, pasa por hacer más cosas en ese mismo ciclo. Aumentar productividad. Es parte de toda la materia. ¿Se entiende ese ejemplo entonces? De vuelta, otra pregunta. A ver si están despiertos o dormidos. ¿Cuál de todas esas variables me mide mejor la performance? Primera variable, cantidad de ciclos para ejecutar un programa. Cantidad de instrucciones de un programa. Cantidad de ciclos por segundo. Cantidad promedio de ciclos por instrucción. O cantidad promedio de instrucciones por segundo. La última. Fausto también dice la última. ¿Qué dicen los demás? Depende siempre. ¿Depende de qué? Mientras la cantidad de instrucciones esté en un rango razonable, digamos, todo correcto, tiene muchísimas más instrucciones del micro para hacer lo mismo, ahí sí va a ser peor la performance, pero bueno. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes variables mide mejor la performance? Yo creo que la última tendría que ver, tenemos que considerar cierta circunstancia, por así decirlo. Bueno, o sea, depende de bajo ciertas condiciones. Bueno, la realidad es que lo que yo me hubiera gustado que me respondan es ninguna. Porque ¿cuál es la variable que mejor mide performance? Tiempo. Tiempo de ejecución. ¿Cuál es tiempo de ejecución? Ninguna de esas. ¿Estamos? La variable que mejor mide es tiempo de ejecución y que es el producto de otras tres. ¿Estamos? Es la mejor variable para medir performance. Tiempo, tiempo y tiempo. Entonces, la cantidad de ciclos para ejecutar un programa es una variable.
que es el producto de estos dos. Cantidad de instrucciones es esta. Cantidad de ciclos por segundo es esta. Cantidad promedio de ciclos por instrucción es esta. La de abajo es un producto de estas dos. Pero ninguna me considera los tres. Entonces sí, bajo ciertas consideraciones puede ser la cuarta. Bajo otras consideraciones puede ser la quinta. Pero la realidad es que yo quiero esta. Es mi mejor variable. Y es el producto de las tres. ¿Se entiende? Entonces no se dejen engañar. Ni por mí ni por nadie. Cuando se fijen, quieren ver performance, comparen tiempo. Y el tiempo es el producto de las tres variables. Si falta alguna, ya empiezan a no me está dando un dato. Falta algo. No es buena la comparación. No pierdan nunca de vista eso. Y la última, esta de acá, I1 sobre CPI por T, es lo que se conoce en cierto modo como MIPS. MIPS es un acrónimo de millones de instrucciones por segundo. Y como dice la diapositiva, es el triunfo del marketing. ¿Está? Es la inversa del producto de CPI por T. Hacen CPI por T, 1 sobre eso. Entonces, ¿cuántas instrucciones puedo ejecutar por segundo? Y como para ponerle la M, lo multiplican por 10 a la 6, entonces se hace más grande. Porque los números más grandes llaman más la atención. Ahora, ¿qué pasa si, lo que apuntaba recién Mauricio, qué pasa si uno compara, o sea, el número es bueno para comparar, sirve comparar MIPS, pero bajo ciertas condiciones. Entonces yo comparo, tienen que ser máquinas que ejecuten el mismo ISA y el mismo programa. Porque si el compilador me ejecuta instrucciones diferentes, o las máquinas son distintas, tienen distinta arquitectura de instrucciones, puede que me genere muchas más instrucciones para uno que para otro, para una máquina que para otra, y se termina desvirtuando todo. Porque la cantidad de instrucciones que no está contemplada en esa ecuación puede ser un factor muy importante. ¿Estamos? Entonces, una máquina con menor CPI puede necesitar más instrucciones. O programas que tengan distinta mezcla de instrucciones. Hay programas que tienen distintos CPI, distintos MIPS, por tener distinta mezcla de instrucciones. Entonces es muy dependiente del programa y del ISA. ¿Estamos? Entonces, los MIPS en realidad, ahí dice que no tienen nada que ver con performance, en realidad yo soy un poco más cauto, es decir, pueden tener que ver con performance, pero bajo ciertas condiciones. No son una buena métrica general. Estamos en una métrica de marketing. La variante de los MIPS que ustedes capaz la conocen son los MFLOPS, que ahora ya no son MFLOPS, son gigaflops. Estamos que cuántas operaciones de punto flotante, porque de ahí viene el FL, cuántas operaciones de punto flotante pueden hacer por segundo. Y hablan de giga de miles de millones. Misma ecuación, pero en vez de para instrucciones de enteros, instrucciones de punto flotante. Y eso es lo que hacen, así como comparan las placas de video. ¿Estamos? Que las placas de video es una buena comparación, siempre y cuando comparen del mismo fabricante, por ejemplo. Si ustedes comparan una placa de video RTX 3080 de NVIDIA con la 3070 de NVIDIA para ejecutar el mismo programa, bueno, ahí sí puede ser bueno comparar los MFLOPS. Pero cuando la comparan con una de AMD, ya no. Y que no sabes cómo hace por dentro las cosas de AMD. ¿Entendés? Es el mismo programa, pero ya tiene otra arquitectura, otro ISA, otro compilador. Ya no necesariamente puedes comparar con los gigaflops. ¿Y qué sería bueno comparar en ese entonces? El tiempo. Tiempo de ejecución. Bien. Un despierto, por lo menos. No, dos, está bien, no le quitemos mérito, dos despiertos. ¿Preguntas?
La conclusión de esto es que en general los cálculos no mienten. Los cálculos dan, pero sí hay mentirosos que calculan. Ustedes tienen que tener en cuenta que yo les puedo hacer una presentación muy buena diciendo que mi placa de video nueva es un 20% mejor que las demás, pero ¿de dónde? Y el número les puedo explicar cómo lo calculo, pero ¿está bien calculado o no? ¿Es el número realmente que quiero saber o no? ¿Se entiende? Porque si yo les quiero vender algo, obviamente que les voy a decir que lo mío es mejor. Y vamos con otro ejemplo, a ver si lo van siguiendo. Tengo dos compiladores, son compiladores diferentes que se testean para la misma máquina y tienen tres clases de instrucciones, A, B y C. O sea, antes como eran las aritméticas, de memoria y salto, supongamos. Cada instrucción se ejecuta en 1, 2 y 3 ciclos, respectivamente. Ambos compiladores se usan para producir código de una gran pieza de software. O sea, el programa es el mismo, la máquina es la misma, pero prueban dos compiladores diferentes. A ver qué es lo que hace. El primer compilador genera 5 millones de instrucciones clase A, 1 millón de instrucciones clase B, 1 millón de instrucciones clase C. El segundo genera 10 millones de instrucciones clase A, 1 millón clase B, 1 millón clase C. ¿Cuál compilador será más rápido de acuerdo a los MIPS? ¿Por qué? El segundo genera más instrucciones. Habría que ver si hacer el cálculo de CPI por T para ver si realmente da más MIPS. O sea, el segundo tiene más instrucciones, eso está claro. Pero los MIPS se calculaban como 1 sobre CPI por T. Entonces habría que calcular cuánto es el CPI promedio. Porque el T sí es la misma, el periodo es el mismo. Habría que calcular el CPI promedio de uno y el CPI promedio del otro. Eso lo podemos hacer fácil. Voy a utilizar azul. Para el compilador 1, le vamos a poner CPI 1 tiene, ¿cuántos son? 5 millones por un ciclo, más 10 por 2, más 10 por 3, no, perdón, más 1 por 2, más 1 por 3. Dividido, esa es la cantidad total de ciclos, dividido 5 más 1 más 1. La cantidad total de instrucciones. Estoy haciendo esto. ¿Me siguen? ¿Cuánto da esto? Esos son 5, 7, 10 dividido 7. Esto me da 1,4. El CPI del compilador 2, estos son 10 por 1, más 1 por 2, más 1 por 3, dividido 10 más 1 más 1. ¿Entienden todos la ecuación? Esto me da, son 10, 12, 15, dividido 12. Y esto es 1,3, no, 1,25. Entonces, la ecuación de MIPS era 1 sobre CPI por T. El CPI más bajo lo tiene la máquina 2. Entonces los MIPS más altos los va a tener la máquina 2. ¿Se entiende? ¿Entienden todos la ecuación y lo que resolví en el pizarrón? Ahora, ¿cuál de los dos es más rápido con respecto al tiempo de ejecución? La 1, porque nosotros instrucciones, digamos, para mi programa. Ejecuta menos instrucciones, seguro. ¿Es más rápida por eso? Lo que tienen que hacer es el cálculo. El tiempo de ejecución de 1
qué bueno tener varios colores, es la cantidad de instrucciones. ¿Cuál es la cantidad de instrucciones? 7 por 7 millones, yo simplifico todo eso porque no ven el caso, por 1,41 por t, que también es igual. Y el tiempo de 2, esto se me hace 12 por 1,25 por t. ¿Cuál es más chico? Alguno que me haga esto. Esto me da 10, me parece. ¿Y el otro? Entonces, en tiempo de ejecución, el compilador 1 me produce un programa que se ejecuta mucho más rápido. Pero el compilador 2 me genera más millones de instrucciones por segundo. O sea, ejecuta más instrucciones por segundo. Pero esas instrucciones son instrucciones que no me sirven. O sea, que no me agregan valor. ¿Se entiende? Entonces, por eso, fíjense que a veces está la diferencia entre MIPS y tiempo de ejecución. Los MIPS o los gigaflops no son necesariamente una buena métrica. Si comparan mismos compiladores, misma máquina, mismo ISA, sí son una buena métrica. Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, entonces no es una buena métrica para comparar. ¿Queda clara la idea? Eso podría ser porque hay predominancia de instrucciones más lentas. No, fíjate que son las más rápidas. Fíjate que el segundo te genera más instrucciones de clase A que son las más rápidas. El problema es que te genera más. No dicen que las son las más rápidas. Sí, demora un ciclo. 1, 2 y 3 ciclos. Las A son las que menos ciclos demoran. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo importante de este ejemplo? La comparación entre una métrica que es válida bajo ciertas circunstancias y otra que es válida siempre. ¿Estamos? No se dejen engañar por eso. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutitos más como para empezar a ver qué son los benchmarks, que me hablaba Franco hace un ratito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, muy bien. No, esa no. Ahí está. Gracias, Tuquina. Entonces el tema es, bueno, pero ¿cómo sé yo, al final de cuentas, no siempre voy a tener todos los datos para poder calcular el tiempo de ejecución? Entonces, ¿cómo hago para o calcular o estimar? Porque tengo que eventualmente correr, pero no sé, porque a veces está con el sistema operativo. No es tan fácil medir el tiempo de ejecución y no es tan fácil conocer esos datos para calcularlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para comparar? Los vendedores le van a decir, no, no compares, yo lo comparo por vos, te doy el número listo, cocinado. Y a veces es cierto y otras veces no. Entonces, para no caer en el engaño del marketing, lo que surge es la necesidad de tener ciertos benchmarks. ¿Qué son los benchmarks? Le des conjuntos de programas estandarizados de algún modo que me sirvan para hacer buenas comparaciones de performance. O sea, si todo el mundo hace con lo mismo, porque está estandarizado, ya tengo un parámetro para comparar performance. Entonces, la necesidad surge ¿por qué? Es difícil obtener variables para los cientos de miles de programas que hay, en los cientos de miles de escenarios diferentes que hay. Entonces, la idea es buscar un conjunto, como dije recién, estándar, que compare diferentes sistemas, cambios en un mismo sistema, y la idea es que sea representativo de programas similares. Los benchmarks son los que nos sirven para dar forma a cómo trabajamos nosotros, dan la pauta de cómo comparar. ¿No? Los buenos benchmarks nos aceleran el desarrollo porque me sirve para fijar objetivos. Yo quiero hacer un procesador que sea un 20% más rápido que el actual. Si yo lo comparo así, quiero que con la misma comparación hacerlo un 20% mejor. Los malos benchmarks ayudan a los vendedores tramposos,
que eso es tiene una linda anécdota de Apple de la semana pasada, pero no la dejo para después. ¿Cuáles benchmarks? Ejemplos de benchmarks hay un montón. Por ejemplo, algunos, los que se conocen, que se usaban en una época eran juegos difíciles. Go, el ajedrez, o un algoritmo de estrella, un algoritmo heurístico para encontrar mejores caminos. Esas son cosas algorítmicas. Hay otros benchmarks sintéticos, que la idea es que buscan una carga de trabajo real, hace una frecuencia media, y está el benchmark, uno que se conoce Drystone, es uno popular, y ese, por ejemplo, se usa para las supercomputadoras del top 500. ¿Se acuerdan de la primera clase? Lo comparan a todas, a las supercomputadoras, las computadoras más rápidas del mundo, las comparan con ese benchmark. Otros usan kernels, pequeños programitas chiquititos, reales, pero que se los usa como programitas de ejemplo. Por ejemplo, para cálculos de matrices, para algunas cosas de placas de video. También se usan programas específicos. GCC, ¿saben lo que es GCC? Todo, compilador estándar de C. Spice, Perl, zip para comprimir archivos. Se suele utilizar como benchmark. Se usan muchos ejemplos videojuegos. Hoy en día se los usa mucho, sobre todo para cosas gráficas. Se usa ver qué tan bien corre el Crysis. ¿Conocen el juego Crysis? El juego viejo, Está la página de... Claro, cuando se hace una máquina nueva es el Can It Run Crysis. O sea, puede ejecutar el Crysis. Hay un sitio web y todo lo demás. Para sistemas embebidos hay otro benchmark, muy usado también, que es el Core Mark. O sea, fíjense que depende el uso y depende qué es lo que queramos medir, hay distintos tipos de benchmark. ¿Bien? Para Machine Learning, que está de moda, hay otro tipo de benchmark, MLPerf. Y la pregunta que les dejo es, ¿cuál es el mejor benchmark? Si quiero para videojuegos, ya veo un benchmark de videojuegos. Si quiero para Machine Learning, ya veo la Machine Learning. Exactamente, la respuesta es depende. Y la respuesta es, el mejor benchmark es lo que ustedes quieren hacer. O sea, el para qué ustedes quieren utilizar esa computadora. ¿Se entiende? Entonces, como dice aquel, si yo me quiero comprar una computadora nueva para jugar, para jugar algún videojuego, bueno, la pruebo con ese videojuego. O sea, trato de conseguir comparativa de performance de cómo anda ese videojuego en distintas máquinas. No otro parecido, ese. ¿Se entiende? Si la quiero usar para ponerla en mi casa y que me haga de servidor de red para no sé qué cosa, bueno, prueben con un servidor de red para tal cosa. De esa manera van a ser la mejor benchmark posible, el programa que ustedes quieren utilizar. Como es difícil, entonces si ustedes quieren utilizar varias cosas, se suele hacer un conjunto. Y un conjunto exitoso de benchmark es el que se conoce como SPEC. SPEC es System Performance Evaluation Corporation, porque es un benchmark fundado por 5 compañías que se han puesto de acuerdo, han dicho, hagamos un estándar y utilicemos estos programas. Y a partir de ahí ha ido evolucionando con la tecnología, con el mercado. El último benchmark oficial es del 2017. Y la idea es que también, como ha ido evolucionando, tienen distintos subtipos de benchmark. Para entero, spec int, para punto flotante, spec fp, para web, spec web, para consumo de energía, spec power, creo que se llama, no me acuerdo cuánto. Todos bajo, es una organización que da un estándar. El estándar no es gratis, tienen que pagar. Pero si todo el mundo lo hace contra ese, funciona. Y lo importante es la reproducibilidad. O sea, lo importante es decir, a mí me da más rápido. No, o sea, veamos, si yo ejecuto el mismo programa en la misma máquina, me tiene que dar el mismo número. ¿Vamos? O sea, no es cuestión de... Yo digo que me da mejor. Está respaldado por una empresa que, por este consorcio, digamos, que respalda los resultados con las cosas. Y lista, fíjense, todos los parámetros que tienen que tener igual para que dé el mismo número.
Es un benchmark muy conocido, muy popular, muy utilizado. Ya, pero no es el único. Tienen otra comparativa de otros benchmarks. SPEC es el que les mencioné recién acá. Y con distintos puntos de vista. O sea, algunos son gratis. Fíjense, estos que son free. ¿Cuánto es el costo del benchmark? ¿Para qué me sirven? ¿Cada cuándo se actualiza? Si quién lo hizo, si lo hizo, son benchmarks hechos por la academia o hechos por la industria o por ambas. Entonces, es una comparativa también como para que tengan idea que no hay un benchmark que sirva para todos los casos, no hay un benchmark que sea el mejor siempre, sino que depende qué es lo que ustedes quieran medir, depende qué es lo que estén dispuestos a pagar, de vuelta depende, hay varias alternativas. Sí. Yo, por ejemplo, quiero usar el servicio desde el 88. ¿Sigue teniendo alguna validez? Este, por ejemplo, es el que se usa para los supercomputadores. Si vos entras a top500.org y ves la supercomputadora más rápida del mundo, que salió en noviembre del 2021, el valor se lo ejecutó, o sea, para calcular cuál es la más rápida, se lo ejecuta con este. Que sigue igual del 1988. Y justamente la idea es igual, para tener las mismas métricas del 88. Pero dice ahí que tiene mala reputación. Tiene ahí que tiene... ¿Dónde está la quality? Y sí, porque sirve solo para eso. Dos cosas. ¿Cómo afecta primero el tiempo de uso de cuando se hace el benchmark? Por ejemplo, si recién compro la compu, Sí. hago el benchmark con Windows recién instalado, me debería dar los mismos resultados que dentro de 2 años. No, en general depende del benchmark, pero también depende mucho del sistema operativo, de la instalación, depende de muchas configuraciones que tengas en la computadora. O sea, la idea sería aislarlo de todo el compruebo del hardware. Exactamente, exactamente. Por eso, fíjate que acá hablaba de la reproducibilidad. O sea, se hace con todos estos parámetros, que es una lista larguísima de todas las cosas que vos tenés que cumplir para que te dé lo mismo. Entonces tiene que ser un sistema operativo recién instalado, en un disco SSD tanto, y así. Entonces si vos cumplís con esos parámetros, te va a dar lo mismo. Si no, bueno, ya tenés otros parámetros, te puede dar diferente. Entonces, por ejemplo, si viene Microsoft y hace una actualización de Windows, capaz me puede dar mejor o peor. Te puede dar mejor o peor, exactamente. Ya te desocupé. Bueno, le dejo ahí, cortamos acá. Nos vemos el miércoles a las 9 conmigo, a las 8 rindo. Chao.